Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy vía nuestras redes sociales en la presentación del Observatorio de Audiencias y Resoluciones Judiciales Foro Federal. Les recordamos que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios y al finalizar daremos respuesta a ellos. En el contexto actual es relevante observar qué hacen nuestros jueces. En este estudio que presentamos hoy, evaluamos la calidad de la justicia cotidiana que reciben las personas involucradas en un conflicto penal, con especial atención a la protección de sus derechos humanos durante el proceso. A continuación, Alejandra Hernández, investigadora senior del Programa de Justicia de México Evalúa, nos presentará los principales resultados de este estudio. Adelante, Alejandra. Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bien, dando paso a la presentación y para entrar en detalle de los hallazgos encontrados, les compartimos cuál es el objetivo de este observatorio, que como ya adelantaba Mariana, es identificar cuál es el nivel o la brecha que existe entre las reglas que rigen y los principios que rigen al proceso penal y el respeto a los derechos humanos frente a lo que observamos cotidianamente en la justicia penal, en el día a día, en las salas de audiencia a las que concurrimos las personas que estamos involucradas en un conflicto penal. Y para este observatorio en el Foro Federal analizamos 6 delitos que ustedes pueden observar en esta tabla de manera muy detallada. Dos tienen que ver con delitos contra la salud, uno para aportación de arma de fuego de uso exclusivo y el restante para operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, y uno para robo de vehículo que involucraba también un secuestro express. En este caso, nuestra metodología abarca indicadores que se ocupan de la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, respecto a los cuales las autoridades tienen una protección legal reforzada, y también incluimos indicadores sobre perspectiva de género. Sin embargo, dada la configuración de la muestra, estos indicadores fueron observados de una manera muy limitada y acotada. Sin embargo, haremos observaciones sobre qué encontramos en casos donde sí se pudieron aplicar. Estas causas penales son parte de una muestra de centros de justicia penal federal correspondientes a Quintana Roo, Guerrero, Chihuahua, Sonora, Ciudad de México e Hidalgo, y para los cuales fue posible observar el contraste que hay entre un tratamiento que se da a un caso, digamos, de alto perfil o de alto impacto, en contraste con casos que son más de alto volumen. Y en esto les podemos compartir que el comportamiento o el desempeño de los operadores es, digamos, mucho mejor o es más pulido en estos casos que son de alto impacto. La lógica que sigue esta evaluación es una lógica sistémica de ir repasando cómo afecta el desempeño de un operador, de un fiscal, de un juez, de una defensa respecto del conjunto del proceso penal, cómo su actuación se aleja o se acerca a las reglas y a la protección y al respeto de los derechos humanos, y cómo esto va moldeando el proceso a lo largo de cada una de las etapas del proceso penal, desde la audiencia inicial hasta la audiencia de juicio oral. Estos son los indicadores a grandes rasgos que observamos para cada una de las audiencias y las dimensiones de análisis. Como podrán notar, la audiencia inicial es la que concentra un mayor número de indicadores, por ser también la audiencia donde se toman las decisiones, digamos, con mayor repercusión para el proceso penal. Y las dimensiones de análisis tienen que ver, de nuevo, con cuál es la protección de los derechos humanos, tanto de víctimas como de personas imputadas, cuál es la igualdad procesal que se respeta en cada uno de los actos procesales para dar, digamos, oído a cada una de las partes, cómo se ejerce la contradicción por parte de las defensas y las fiscalías en cada momento, y cuál es el rigor con el que se fundamentan y se motivan las decisiones que se toman en cada una de las audiencias. El detalle de estos indicadores lo pueden consultar en nuestro anexo metodológico y en el reporte que está disponible para ustedes en nuestro sitio web. Bien, pasando ahora sí a los resultados puntuales de cada una de las audiencias, vamos a hacer un repaso general de lo más destacado en cada audiencia y para cada actor. Empezando por la Fiscalía General de la República en la audiencia inicial, podemos advertir que como indicador de éxito, digamos, hacen digamos, una justificación adecuada de la legalidad de la detención, que en la mayor parte de los casos analizados involucraba una flagrancia. Entonces ahí podemos identificar una buena actuación del primer respondiente para estos casos, y también consecuentemente de una buena presentación en audiencia de los fiscales del Ministerio Público. Sin embargo, la vinculación a proceso ya empezamos a identificar dificultades en presentar cuál es el hecho que va a ser materia de imputación,
y respecto del cual habrá después un debate para acreditarlo en la audiencia de juicio oral. Y esto llama la atención porque deriva posteriormente en audiencia, en sentencias que son, digamos, falladas como absolutorias debido a una insuficiencia probatoria, y esto es responsabilidad completamente del Ministerio Público. Y aquí podemos ver cómo desde la vinculación a proceso ya hay, digamos, deficiencias importantes a notar. En el tema de las medidas cautelares, que también es, digamos, un hallazgo sistemático que encontramos en toda la muestra, es que la Fiscalía, la FGR, solicita la prisión preventiva en su modalidad oficiosa, dado el tipo penal que está bajo investigación, pero esto no hace, digamos, una reacción en las defensas para abrir el debate a través de estándares de protección convencionales o internacionales, y esto provoca a la postre que se haga, digamos, una aplicación indiscriminada de esta medida sin un debate que vaya más allá de las normas constitucionales que están actualmente vigentes. También nos llama la atención que en estos debates no hay un uso de los dictámenes de riesgo procesal que están a cargo de la Guardia Nacional o de la UMECA Federal. No pudimos identificar en ningún caso, incluso aquel en el que no podía imponerse una prisión preventiva oficiosa, sino únicamente la justificada, en que se hiciera uso o siquiera existían este tipo de dictámenes, lo cual llama mucho la atención sobre la vinculación o la coordinación que hay entre FGR y Guardia Nacional para efecto de dar cumplimiento a estos dictámenes que son tan importantes para determinar la medida cautelar que se debe imponer en los procesos penales. Y por último, sobre la investigación complementaria, también nos llama la atención que en ninguno de los casos el plazo que fue solicitado por la Fiscalía General de la República coincide con los actos de investigación que estaban pendientes o las diligencias que estaban pendientes de realizar, lo cual también hace, digamos, que se prorroguen los procesos penales de manera innecesaria y que ninguna de las dos partes los aproveche con suficiencia. Pasando al tema de las defensas, podemos advertir que en general la actuación de estas fue pasiva. No hay una actuación que explote al 100% el principio de contradicción, ¿no? Que logre, digamos, identificar las debilidades del Ministerio Público o exponerlas en audiencia. Y tampoco, digamos, cada momento procesal fue explotado por las defensas para generar datos de prueba novedosos o argumentos distintos a los presentados por la Fiscalía. Esto se nota mucho tanto en el control de la legalidad de la atención como en la vinculación a proceso. No se presentan argumentos, digamos, convincentes, y en ese sentido no hay ningún impacto en la decisión del juez de control. En el tema de la medida cautelar también llama la atención que la defensa, como les adelantaba, no presente argumentos relacionados con estándares de protección internacionales y desaproveche esa oportunidad para generar una medida cautelar distinta. Y por último, en el caso de la investigación complementaria, las defensas, digamos, se adhieren a las solicitudes de las fiscalías, tampoco hacen uso de este plazo complementario para cerrar la investigación, y eso tampoco abona que tengamos un proceso, digamos, más rico donde se contrasten o se ponga a prueba realmente la teoría de la fiscalía. En el caso del juez de control, y aquí también adelantarles que los jueces en general son los actores mejor evaluados a lo largo de todo el proceso penal, tanto jueces de control como en el segundo momento los tribunales de enjuiciamiento tienen en general una conducción adecuada de las audiencias, salvo por ciertos casos particulares donde dejan pasar intervenciones que son impertinentes, pero en general podemos hablar de una conducción bastante buena de los procesos penales. Sin embargo, sí hay tanto la permisividad hacia el uso de la lectura, sobre todo para las fiscalías, como también un uso de un lenguaje técnico muy sofisticado, lo que dificulta que las partes comprendan con exactitud qué es lo que está pasando en cada uno de los momentos de esta audiencia, que es tan importante para el proceso penal. Respecto a los indicadores que les comentábamos de protección legal reforzada, para ver de manera general cómo interactúan las autoridades respecto de estos grupos en situación de vulnerabilidad, solo en un caso pudimos observar la participación de una persona imputada que pertenece a una comunidad indígena, respecto a la cual se garantizó que en todo momento existiera un intérprete acompañándolo en cada una de las audiencias, y respecto a la cual también las personas juzgadoras buscaban que el intérprete tuviera la oportunidad de comunicar a esta persona qué es lo que estaba ocurriendo y si lo entendía y si era, digamos, su deseo manifestar algo al respecto de lo que estuviera ocurriendo en la audiencia, lo cual es positivo.
Sin embargo, para el tema de medida cautelar se impone de manera oficiosa la prisión preventiva sin un debate trascendental sobre su convencionalidad o, digamos, su coherencia con el respeto a los derechos humanos de las personas imputadas. Por último, como comentábamos, la investigación complementaria no tiene una motivación adecuada, no está relacionado con los actos pendientes o los actos de investigación pendientes o las diligencias pendientes de realizar y es desaprovechada por ambas partes. En temas de asesoría victimal, únicamente en 2 de los casos que son parte de la muestra hubo el involucramiento de algún asesor victimal, sin embargo, su participación es muy limitada, se limitan a adherirse a los pronunciamientos de las fiscalías y en realidad no tienen una participación que sea destacada ni, digamos, al ofrecer argumentos novedosos o distintos o al aportar medios de prueba relevantes para el proceso. En términos de la audiencia intermedia, y comenzando de nuevo por la FGR, podemos ver que no hay, digamos, producción de actos de investigación nuevos y que en general no hay, digamos, el éxito de este plazo de investigación complementaria para fortalecer la investigación con los datos de prueba que después se vuelven medios de prueba ya en juicio oral, es con lo que la Fiscalía defiende sus casos, digamos, y eso también redunda después en sentencias absolutorias, como comentaremos más adelante, lo cual es desafortunado. Aquí también hay un uso, en esta audiencia intermedia, un uso excesivo de la lectura, que no, digamos, tiene un control judicial. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el descubrimiento probatorio, este se realiza adecuadamente. Sí podemos advertir que ambas partes, y en particular la FGR, hacen, digamos, uso del diferimiento de las audiencias con motivo de negociar una supuesta salida anticipada que al final no tiene éxito y respecto del cual puede haber, digamos, un control judicial, también de gestión judicial, más fuerte para evitar que esto vaya retrasando innecesariamente los procesos penales. Por último, en el debate de admisión de pruebas, la Fiscalía, digamos, no prepara adecuadamente sus argumentos para lograr excluir algún medio de prueba por parte de la defensa y lo mismo ocurre en sentido contrario, la defensa no es capaz de excluir algún medio de prueba de la Fiscalía y en ese sentido también se desaprovechan las oportunidades de contradicción para que se vaya depurando el proceso adecuadamente. En términos de la defensa, aquí igualmente no hay un trabajo consolidado o técnico respecto de cuál es la teoría del caso a defender y de cómo explotar las debilidades de las fiscalías. Sin embargo, en temas de descubrimiento probatorio se verifica adecuadamente lo mismo como ocurre con las fiscalías. Y lo que les comentaba, en el tema de admisión de pruebas, tampoco la defensa hace un ejercicio adecuado para lograr excluir algún medio de prueba por parte de la fiscalía. Por último, en temas de la actuación del juez de control, aquí igualmente vemos una conducción adecuada de las audiencias, llevando el debate de manera adecuada. Sin embargo, sí podemos observar que no hay, digamos, dado la escasa participación de las partes en el debate de exclusión y admisión de pruebas, en general todas son admitidas sin ningún problema. Después podemos ver en la etapa de juicio oral cómo hay desistimientos, hay pruebas que no, digamos, no resultaron de impacto para el sentido del fallo, pero aquí, digamos, dado lo acotado del debate entre las partes, los jueces no tienen argumentos adicionales para excluir o no admitir alguna de las pruebas que fueron presentadas por las partes. En términos generales, los autos de apertura a juicio oral y en general el resto de las resoluciones judiciales tienen adecuada fundamentación y motivación, lo cual es bastante positivo. Por último, en la etapa de juicio oral, que digamos, es la etapa más importante y a la que llegan todas las causas penales que fueron analizadas en la muestra, sigue habiendo un uso excesivo de la lectura, tanto en la parte de alegatos de apertura como en la parte de alegatos de cierre. En particular, hubo un caso que nos llamó la atención en el que esos alegatos se extendieron por más de 45 minutos sin que se hubiese ejercido algún control judicial al respecto. Para la FGR podemos observar que desafortunadamente no hay un orden lógico o secuencial en la presentación de los testigos y de los medios de prueba que fueron desahogados en audiencia, lo cual es digamos, un área de oportunidad importante. Y como les comentaba, también el desistimiento es parte de esta etapa, ¿no?
en casi el 50% de los casos hubo el desistimiento de al menos algún testimonio por falta de imposibilidad de su localización o incluso de testigos que tienen que ver con personal pericial propio de la FGR, también hubo desistimientos. En ese sentido podemos identificar que, digamos, el conjunto de deferimiento de audiencias y la prolongación de los procesos en el tiempo también coadyuvan a que este desistimiento se dé por imposibilidad de localización, lo cual es muy desafortunado para los juicios orales. Por último, podemos observar que la actuación deficiente que tiene la FGR durante esta etapa da el lugar a que en 4 de los 6 casos observados hubiera sentencias absolutorias por insuficiencia probatoria, básicamente para los casos asociados a delincuencia organizada y a lavado de dinero, que son digamos, casos que requieren una mayor complejidad de investigación en términos de la actuación ministerial y frente a lo cual la FGR no tiene, digamos, un buen desempeño. En términos de las defensas, aquí podemos observar que su participación, si bien fue pasiva y limitada, se benefició de las debilidades que mostraron, digamos, sistemáticamente las fiscalías y también podemos observar de su parte que hay, digamos, deficiencias en realizar realmente una defensa técnica adecuada, que carecen de conocimientos sobre técnicas de litigación y sobre los momentos procesales en que deben actuar para lograr, digamos, un resultado favorable a las personas imputadas y que incluso hacían uso de objeciones reiteradas e improcedentes, lo cual también obstaculizaba el desarrollo normal de las audiencias y que también fueron incapaces de incorporar un objeto material al no sentar adecuadamente las bases de manera previa para su incorporación en juicio. También las defensas muestran, digamos, áreas de oportunidad en términos de desistimiento de medios probatorios que habían ofrecido previamente en la audiencia intermedia. Esto lo pudimos observar en al menos 4 de 6 casos, sin mencionar o justificar el porqué del desistimiento. Esto, digamos, pese a que pudo haber tenido un impacto trascendente en el proceso, fueron aún más, digamos, significativas las deficiencias de la Fiscalía y entonces podemos ver estas sentencias absolutorias por insuficiencia probatoria con tanta recurrencia. En términos del Tribunal de Enjuiciamiento, es el actor mejor evaluado en esta etapa de juicio oral. Sí podemos identificar que tanto las audiencias intermedias como las de juicio oral no se celebraron en los plazos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales. No se menciona nada ya en audiencia respecto de esta, digamos, dilación del proceso. Sin embargo, es un área de oportunidad muy importante en términos de duración de los procesos. Sí podemos también advertir que frente a estas incapacidades técnicas de las defensas, los tribunales no hacen ejercicio de la atribución que les da el Código Penal para, digamos, advertir de esta cuestión a las personas imputadas o incluso removerlas y nombrar, digamos, otra defensa para asegurar los derechos de la persona imputada. Digamos, sí es un área de oportunidad importante. Y, digamos, sería lo más destacable en términos del ejercicio del tribunal en esta etapa de juicio oral. Por último, para lo que tiene que ver con el contenido de las resoluciones judiciales y en particular para la sentencia definitiva, podemos identificar que la fundamentación y la motivación son adecuadas, incluso trayendo a colación estándares de protección internacionales. Eso es positivo y que en general son congruentes y exhaustivas con lo planteado por las partes y lo debatido en la etapa de juicio oral. Sin embargo, sí podemos identificar que no todas las sentencias siguen la misma estructura, la misma secuencia lógica o incluso el mismo contenido, y estos bullets dan cuenta de cuáles son, digamos, algunas áreas de oportunidad en cuanto al contenido de las sentencias. Algunas sí identifican exhaustivamente a las partes y lo expuesto en sus alegatos de apertura y clausura, otras, digamos, no lo hacen así o lo incorporan en apartados distintos, y eso, digamos, da lugar a no tener una pedagogía en las sentencias y a que éstas no sean, digamos, que no se puedan identificar sus partes en cada una de ellas, sino que sean bastante cambiantes entre sí. Sabemos que el Consejo de la Judicatura ha hecho un esfuerzo
por incorporar en sus planes de capacitación lo relativo a la proyección de sentencias y a su contenido y a su secuencia lógica, y esperemos ver en adelante, digamos, mejoras en ese sentido para que las audiencias sean más homogéneas entre sí y tengan los contenidos suficientes. Por último, concentrándonos en el apartado de recomendaciones, aquí hicimos un extracto de las recomendaciones más asociadas a la impartición de justicia o a las atribuciones que tienen las personas juzgadoras. Sin embargo, en el reporte podrán identificar recomendaciones más particulares para cada uno de los actores involucrados en un proceso penal. Para comenzar, sobre la participación de las víctimas, si bien la muestra no está, digamos, la muestra que logró evaluarse no está en todas la participación activa de la asesoría jurídica o de una víctima identificada como una persona física, sino más bien es una víctima asociada al conjunto de la sociedad por el tipo, la naturaleza de los delitos. Sí podemos aquí recomendar que se verifique que se haya realizado la notificación adecuada de las víctimas y de la asesoría jurídica para que ellas concurran desde el primer momento en la audiencia inicial y sean parte del proceso y se asegure su asistencia a lo largo del mismo. Sobre las personas imputadas, tomar de nuevo la recomendación sobre el ejercicio o un control judicial adecuado para garantizar que esta defensa sea técnica desde que se identifica la primera incapacidad sistémica para defender a las personas imputadas y que entonces se remueva la defensa existente y se designe una nueva para que pueda, digamos, desde el primer momento llevar a cabo esta representación de manera adecuada. En términos de una justicia más cercana a las personas, de igual manera garantizamos que se cuide o se fortalezca el uso de un lenguaje más accesible y comprensible para las víctimas y las personas imputadas a lo largo del proceso penal, lo cual es fundamental para que ellas sean parte del proceso y a su vez puedan tener la noción de cuál es la trascendencia de lo que se está decidiendo en cada uno de los momentos. Y por último, dejar constancia en las resoluciones judiciales, particularmente en las sentencias, de cuáles fueron los actos u omisiones en los que incurrió tanto la asesoría jurídica como las fiscalías que tienen después un impacto negativo en el sentido de las resoluciones. También el tema de homologar el contenido y el formato de las sentencias emitidas en primera instancia, así como en temas de gestión judicial, revisar la necesidad y la oportunidad de cada uno de los deferimientos de las audiencias, tanto la intermedia como la de juicio oral, para que esto no resulte en, digamos, en una prolongación excesiva de los casos, afectando particularmente a las personas que están bajo la medida cautelar de prisión preventiva, que, como sabemos, en el Foro Federal representan a la gran mayoría de los casos. Sin más de mi parte, los dejo a cargo de Susana Camacho, nuestra coordinadora del programa de justicia, para dar lugar ahora al debate sobre, digamos, la presentación de estos resultados y en general del ejercicio de observación de audiencias que hemos intentado desde diferentes trincheras desde sociedad civil. Adelante, Susi. Muchísimas gracias, Ale, y felicidades al equipo que construyó este documento. México Evalúa ya tiene varios años haciendo este tipo de observación. En esta última ocasión se centraron, como ya se ha mencionado, en sentencias de carácter que tienen que ver con delitos de carácter federal, pero pues ya este tipo de ejercicios también se han hecho con casos del ámbito del foro local y creo que hay mucha coincidencia entre algunos de los defectos, pero también podría decirse de las fortalezas que a la fecha ofrece el sistema de justicia penal acusatorio en términos de lo que sucede en las audiencias y cómo se presentan las sentencias, ¿no? En ese sentido, muchísimas felicidades, Ale, al equipo de investigación, a Yolanda, Arturo, Cristel también estuvo ahí detrás en el origen de este ejercicio y pues también a todas las personas que desde el principio han estado involucradas en dar seguimiento a lo que sucede en las audiencias en México a partir de la reforma penal, ¿no? Y creo que en el momento actual donde estamos ante la reforma de carácter, pues, institucional que propone una nueva composición del Poder Judicial y en particular del Poder Judicial Federal, es sumamente importante seguir haciendo este tipo de ejercicios, ¿no?
revisar lo que está sucediendo en las audiencias, revisar cómo están siendo emitidas las sentencias, es un elemento crítico para poder transparentar y ver lo que está sucediendo en la justicia federal. En ese sentido, pues me parece que es muy importante contar con la opinión de las personas que desde dentro del sistema y por parte de organizaciones de sociedad civil que nos apoyen a darle continuidad a este tipo de ejercicios, ¿no? Y pues en ese sentido quisiera agradecer la participación del juez Octavio Alarcón, quien es titular de la Unidad para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal dentro del Consejo de la Judicatura Federal, a Omar Hernández, que es director general de Coordinación y Compilación y Sistematización de Tesis dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a Javier Carrasco, director del IJPP, con quien también hemos tenido la oportunidad de revisar audiencias en todos estos años de implementación de la reforma. Para explicarles un poquito cómo sería la mecánica de este panel, decirles que hay 2 rondas, ¿no? Una primera ronda será de 7 minutos para cada uno de los panelistas, y luego tendremos una segunda ronda de 5 minutos cada quien para que puedan hacer un comentario final y poder también responder a alguna inquietud que hubiera surgido dentro de la primera ronda. A todo el público que nos sigue en redes sociales, les invitamos a poner sus preguntas en los chats que están disponibles, y trataremos de resolver las dudas en este mismo evento. Sin más, le quisiera agradecer su participación en esta primera ronda al juez Octavio Alarcón, con una pregunta que hago a todos los panelistas en el sentido de cuáles consideran ustedes, juez, a partir de toda la información que ustedes manejan dentro del Consejo de la Judicatura Federal, cuáles son las características de un proceso de calidad en materia penal federal, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que ustedes consideran que podría abonar a que la calidad de la justicia federal sea mejor, y pues sobre todo desde el punto de vista de las personas usuarias? Adelante, juez. Gracias, muy amable. En primer término, agradecer la invitación a México Evalúa y felicitarlos por este trabajo tan eficiente y de mucha utilidad para todos. Antes de iniciar mi intervención, creo que es oportuno hacer mención de algunos antecedentes o la pequeña historia que tiene nuestro sistema, lo cual en su momento impacta en la pregunta que se ha mencionado, y referente principalmente a qué podríamos considerar como calidad en la justicia. Este sistema, el sistema penal acusatorio, deriva principalmente de una reforma que se generó en el 2008, derivado de una 2008, estableciéndose como un límite para su implementación e instauración el 2016, junio del 2016. Durante todo ese tiempo, el Consejo de la Judicatura Federal generó capacitaciones, principalmente también se generó esta unidad con una primera denominación de unidad de implementación de este sistema. Fue hasta noviembre del 2014 que se generó o se inauguró los primeros centros de justicia penal federal a nivel nacional. Actualmente tenemos una estructura de 42 centros de justicia distribuidos en todos los circuitos que se encuentran en territorio nacional. Esos 42 centros de justicia actualmente cuentan con 174 juezas y jueces que en su momento la mayoría de los asuntos los resuelven de manera oral. Esa es un poco la historia que tenemos y el crecimiento que se ha generado con motivo de esta reforma. Como puede advertirse, lo han mencionado ustedes, existe la necesidad
ha existido la necesidad, y así se ha comprendido por parte del Consejo de la Judicatura Federal, de generar los insumos materiales humanos para poder dar un servicio en cuanto a la administración de justicia. Y bueno, para ello ha existido un crecimiento, reitero, de infraestructura. Y bueno, esto también es importante indicar que contamos actualmente con 113 salas de audiencia físicas distribuidas en los 42 centros de justicia. Pero no solo ello, es lo que se ha realizado, sino derivado también de las cuestiones, o bueno, de algunas cuestiones que se han sobrevenido en los últimos años, se ha establecido también la posibilidad de llevar a audiencias a través de medios tecnológicos, utilizar los avances tecnológicos. Y hablo en específico de lo que es la videoconferencia. Y la videoconferencia también ha sido una materia que se ha tratado de explotar al máximo, y para ello también contamos con 42 salas de videoconferencias también en cada uno de los centros de justicia, lo cual en su momento aumenta la capacidad que tenemos para poder dar respuesta a un sinnúmero de asuntos que son remitidos por parte de los órganos de procuración de justicia. Eso es lo que tenemos, pero bueno, no únicamente se trata de infraestructura, edificios, salas. Hablemos en este caso del factor humano. El factor humano, que como lo mencioné, se compone hasta este momento de 174 jueces y juezas que se encuentran distribuidos a nivel nacional. Y bueno, también hacer mención que derivado de esta última reforma, algunos hemos sufrido una disminución, probablemente del 10% de juzgadores o juzgadoras. Esto por diferentes motivos, jubilaciones anticipadas, renuncias u otras circunstancias que han tomado los compañeros juzgadoras y juzgadoras, y nos limitan también una cuestión en cuanto a tener recurso humano. ¿Y qué tenemos con este recurso humano? Este recurso humano, principalmente, que se compone no únicamente es posible que limite este recurso humano a juezas y jueces. Los jueces y las juezas dependemos de un área que se encuentra en cada centro de justicia, y es la área de la administración. Esta área de administración es el motor de todos los centros de justicia, por decirlo de alguna manera. Esta área es la que tiene el contacto primario con los usuarios. Es las personas que apoyan a la recepción de todas las solicitudes realizadas por las partes, la generación de los acuerdos o turnos correspondientes para que sean atendidos por los señores jueces y juezas, y de igual manera ellos son los encargados de agendar las audiencias, de acuerdo, y en este caso turnar los asuntos a través de un sistema informático que se encuentra establecido en todas las sedes y en la mayoría de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, y esto es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Esto a fin de generar la transparencia en cuanto a la designación de asuntos a las unidades jurisdiccionales. Tenemos ese sistema que de manera automática genera los turnos y asimismo establece un sistema de gestión para que el centro funcione de manera adecuada. Es de esta forma que el centro de justicia se compone por un área administrativa y áreas jurisdiccionales para atender todas y cada una de esas solicitudes. El Consejo de la Judicatura Federal, resulta importante, hablo en este caso de los jueces. Los jueces. ¿Cuál es el proceso para ser juez? El proceso para ser juez es cumplir con los requisitos que se generan en una convocatoria y a realizar un examen de conocimientos generales. Una vez que se supera ese examen, en este caso se realiza un curso u otro examen de naturaleza oral, en especial en cuanto a los jueces del sistema penal acusatorio. También tuvimos que generar un curso de dos meses en la ahora Escuela de Formación Federal. Ahí nos dieron clases, se daban clases en materia sustantiva y adjetiva, se daban la posibilidad también de hacer simulaciones de audiencia con catedráticos tanto nacionales como internacionales. Esa es la preparación que se tuvo de la mayoría o de la totalidad de los jueces que actualmente se encuentran.
Y hablamos en este caso que se genera esa selección a través de los exámenes de oposición que se conformaban por varias etapas. De igual manera, los centros de justicia en su área administrativa cuentan con oficiales, auxiliares de sala, técnicos de videograbación, administradores, asistentes de despacho. Y bueno, es importante indicar que, de acuerdo a la especialización que tiene esta materia, los oficiales judiciales ya forman parte de la carrera judicial. Es decir, deben contar con una acreditación que la Escuela Federal de Formación les otorga derivado de los concursos o de los exámenes a los cuales son sometidos. De esta manera se integra un conjunto de personas que cuentan con los conocimientos necesarios para poder fungir o poder atender las solicitudes que se realizan en los centros de justicia. Bueno, adicional a ello, ustedes también lo acaban de comentar, contamos con el apoyo de varias instituciones y derivado de ello también se ha generado etapas de capacitación e información. Y para ello tenemos también instrumentos que hemos realizado en conjunto con diferentes instituciones, entre ellas el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través de la OPTA, en el cual, derivado de los esfuerzos y trabajos en conjunto, fue posible materializar un documento denominado Guías de Conducción de Audiencias. Tenemos también unas guías en relativo a lo que es la valoración de pruebas, y muy pronto tendremos una guía en materia de ejecución penal. Todo este cúmulo o esta cadena de capacitación e instrumentos que se han generado nos permiten en este caso, permitirían tomarlos en consideración para contestar la pregunta que qué entenderíamos o qué se entendería por una justicia de calidad. Una justicia de calidad es, o podría considerarse, en primer momento, la que se ajusta a la aplicación y atención de todos y cada uno de los derechos y garantías constitucionales que en su momento se rodean o se encuentran implícitos en el proceso penal. Todos y cada uno se encuentran en la Constitución y así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con los 4 objetivos principales, que es el esclarecimiento de los hechos, la sanción al culpable, la protección al inocente y un tema muy importante que es garantizar la reparación del daño integral. Es de esta forma que estos 3 presupuestos, a través de las acciones que realiza el Poder Judicial, o bien los jueces y juezas que se encuentran inscritos a los centros, a través de la observancia de estos principios y los que se encuentran contenidos también en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, procuran en todo momento generar un servicio de calidad en cuanto a la administración de justicia, que en este caso tiene que caracterizarse por una administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Estándares que se encuentran a nivel constitucional y que actualmente son las directrices, o en este caso son el eje toral del funcionamiento del Poder Judicial Federal. Ese es lo que podríamos considerar una justicia de calidad, derivado de una preparación previa por parte de los operadores jurídicos y además regida en este caso por la propia norma constitucional y legal que nos establece claramente cuáles son las directrices para generar esa administración de justicia con esas características. Creo que he rebasado los 7 minutos, les pido una disculpa, pero y en la próxima intervención esbozaré otras cuestiones. Gracias. Muchísimas gracias, juez. Pues creo que este panorama que nos ha planteado de cómo se ve desde el Consejo de la Judicatura el manejo de recursos, el manejo de recursos materiales, pero también aquellos que están destinados al personal, son de suma relevancia para poder elevar la calidad de la justicia en los juzgados y tribunales federales, ¿no? Y en ese sentido, Omar, tú que estás desde la Suprema Corte de Justicia, quisiera igual hacerte esta pregunta de qué consideras que es la calidad de la justicia en términos
de la protección de derechos, ¿no? Creo que desde el punto de vista de la Suprema Corte es sumamente importante considerar cuáles han sido estos avances que se pueden palpar en el día a día, en las audiencias, en las sentencias de los órganos jurisdiccionales federales. Y pues ahora sí que sin más, adelante, Omar. Tienes 7 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a todo el equipo de México Evalúa. Les agradezco a título personal la invitación y también los quiero felicitar por este trabajo. La verdad es que es un trabajo bien importante, ¿no? Y es un trabajo bien importante, y antes de llegar a la pregunta que tú me haces, me importa dejar claro por qué es relevante esto, ¿no? Necesitamos mejorar la justicia. Es una deuda pendiente con la sociedad, es un problema que llevamos arrastrando muchísimos años y es un problema complejo que nos involucra a muchísimas personas, a muchísimas autoridades, y no solo autoridades. Es importante que también la sociedad participe, se involucre, sea consciente de que necesita tener un papel activo para ayudar a mejorarla. Y para eso precisamente creo que es necesario documentarla, es necesario observar qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas, para empezar a desde ahí construir soluciones que pues esperemos que en algún momento sean escuchadas, ¿no? Necesitamos documentar bien lo que está pasando y por eso este ejercicio, como lo han venido haciendo, es importantísimo y se suman muchos otros que universidades, centros de investigación, pero que también la sociedad tiene que empezar a generar o empezar a tomar partido, porque si de por sí ya teníamos retos importantes por la complejidad y la dificultad de generar una justicia que nos satisfaga a todos como sociedad, yo sí creo que las complejidades que se nos vienen derivado de la reforma a la que ustedes se han referido van a ser todavía mucho más compleja, van a ser mucho más precaria la justicia, y por eso voy justo a tratar de referirme a su estudio, ¿no? A ver, su estudio es muy congruente con lo que se ha documentado en distintas cuestiones, ¿no? Pareciera que los problemas no estaban dentro del Poder Judicial Federal, ¿no? Pareciera que, como ustedes mismos lo dicen, el problema está en las fiscalías, porque no investigan, porque no tienen capacidad, o porque no quieren investigar, porque les parece mucho más cómodo generar mecanismos para desarrollar cuestiones o generar un proceso a partir de una prisión preventiva oficiosa que viola los derechos de las personas, y esto no lo decimos nosotros, lo han dicho distintas instancias internacionales, ¿no? También pues, tenemos que hacerle frente a la justicia no solo por las fiscalías, tenemos que hacerle frente a los problemas de la justicia porque tenemos problemas con la educación jurídica, ¿no? Y esa educación jurídica se muestra también en parte de lo que ustedes muestran en su estudio con los pocos argumentos que dan los ministerios públicos, pero también con los pocos o los pobres argumentos que dan las partes o las defensas, particularmente que se dedican a leer, se dedican a tener posturas pasivas que son contrarias a una correcta y adecuada defensa de quien debe estar o quien está enfrentando el peso del Estado en su libertad o en sus bienes más preciados, ¿no? Y dentro de este contexto de tanta complejidad, en donde las fiscalías pareciera que son parte de un problema y donde además la educación jurídica no nos ayuda mucho, no tenemos una colegiación obligatoria, no tenemos herramientas para darle seguimiento y tener certeza de que tenemos buenos abogados que ayudan a las personas a tener servicios de calidad eficientes. Yo sí creo que de algún modo los jueces eran una especie de contención, y me refiero a los jueces federales, ¿no? Eran un mecanismo que ayudaba a cuidar, a asegurar que durante este proceso en donde es el Estado contra una persona, pues de algún modo hubieran ciertas garantías que le aseguraran un camino menos tortuoso, ¿no?
Ustedes mismos lo dicen, ¿no? Son los jueces de control, son los jueces quienes están mejor evaluados en todas estas etapas que ustedes identifican, ¿no? Y con esto no estoy haciendo una apología romántica diciendo que la justicia federal era perfecta. Claro que había problemas, claro que había condiciones que teníamos que mejorar, los tiempos, pero los tiempos también tienen que ver con cuestiones que a lo mejor no son propios del Poder Judicial. Los tiempos o los retrasos que ustedes también identifican se pueden relacionar también con los pocos jueces que tenemos por personas, ¿no? Ya hay estudios y durante la reforma nos cansamos de mostrar datos para decir que necesitamos más jueces, primero, porque tenemos una población muy grande. Segundo, porque tampoco tenemos un ejercicio profesional de calidad y con todo respeto tenemos abogados que simplemente buscan darle tiempo a su cliente y eso sobrecarga el sistema de justicia, sobrecarga los órganos jurisdiccionales y hace que la justicia sea lenta. ¿Ese es el único problema? No, claro que no. Teníamos problemas con el hiperformalismo en el Poder Judicial. Teníamos problemas con que no lográbamos sentencias que permitieran a las personas comprender qué es lo que estaba pasando, o incluso se generan sentencias que a veces son incomprensibles para los propios abogados. Yo doy clases en 2 universidades de buen nivel y a veces, con todo respeto, ni los estudiantes de último semestre de escuelas de altísima calidad pueden comprender qué es lo que queríamos decir, ¿no? Insisto, no es una defensa romántica y decir que éramos perfectos, claramente que no somos perfectos, ¿no? Lo que sí tendríamos que ver es si las propuestas o la reforma que se hizo va a generar mejores mecanismos o va a generar otros problemas allá donde de algún modo pues no los teníamos, ¿no? Y yo sí creo que aquí el estudio me parece muy, muy importante, sobre todo para identificar algunos aspectos. El juez Alarcón identificó algunas cuestiones que son fundamentales de todo lo que se perdió en términos de inversión, ¿no? Y no solamente es en términos de lo que se ha invertido desde el Consejo de la Judicatura a partir de 2008, ¿no? Pensemos en 30 años de capacitación. Se le pagaron a jueces, magistrados, secretarios, se les invirtió para que pudieran irse a tomar cursos, a generar mejores capacitaciones, a generar mejores resoluciones. Y eso de un plumazo se perdió. Y aquí es donde empiezo yo justo a tomar en cuenta o a analizar un poco lo que tú decías, Susana, y en términos de lo que me corresponde. Este nombre tan largo de la Dirección de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis no es otra cosa que el Semanario Judicial de la Federación, ¿no? Nosotros nos encargamos de integrar, de retomar y de difundir los criterios que la Corte, y no solo la Corte, los tribunales colegiados van desarrollando. ¿Para qué? Para asegurar mejores defensas, para asegurar mejores mecanismos para proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Creo que este observatorio y creo que estas mediciones que ustedes hacen van a ser fundamentales para tratar de empezar a construir cómo nos tenemos que acercar a valorar las sentencias, ¿no? ¿Cómo vamos a valorar la fundamentación y motivación? Ahí me parece muy importante lo que ustedes van desarrollando y me parece muy importante que nosotros como sociedad empecemos a construir, empecemos a analizar, porque no es fácil. Es una tarea bien complicada, es una tarea bien ardua, es una tarea poco sexy. Pero aunque sea poco sexy, es una tarea que tenemos que hacer, porque si ya perdimos el capital humano, si ya perdimos el tiempo que tenemos en términos para todo lo que se invirtió en términos de centros, en todo de capacitaciones, en términos de personas, lo único que se va a quedar ahí son los precedentes, son la argumentación, son esos eslabones los que van a permitir que un juez funde y motive adecuadamente su resolución, que no se salga del precedente, que no se aparte del precedente o que se invente alguna excepción o que simplemente copia y pega alguna fórmula y que luego no
razone con el precedente, porque no es fácil hacer eso, no es fácil hacer sentencias. Es de verdad una tarea bien complicada, y todavía es mucho más complicado hacer sentencias claras, bien argumentadas, y ya sabemos que las curvas de aprendizaje no son a veces lo nuestro. Necesitamos invertirle a eso y necesitamos asegurarnos que los precedentes, que los razonamientos, que la cultura jurídica que se ha construido a lo largo de 30 años desde la reforma del 94, no se borre de un plumazo, cuando también ya de un plumazo se borraron las alas. Creo que ahí está el reto, y creo que esa es la invitación y con lo que me quiero quedar del estudio, porque es ahí donde tenemos que empezar a construir, es ahí donde tenemos que empezar a generar mecanismos. ¿Para qué? Para lograr mejores análisis de sentencias, para lograr mejores revisiones sobre la justicia que se nos viene, porque es ahí donde se defienden los derechos de todas las personas. Yo me quedaría con esto en la primera intervención. Mil gracias, Omar. Creo que es de suma importancia todo esto que apuntas en términos de también reconocer que esta reforma judicial, como lo hemos repetido tantas veces, no va a acabar con todos los males que arrastramos dentro del sistema de justicia, ¿no? Como vimos en los resultados que nos presentó Alejandra, es súper importante reconocer que muchas de las deficiencias están en los ministerios públicos, en las defensorías, en la manera en la que se argumenta, en estas dilaciones atribuibles más bien a las partes, ¿no? Pero también como la responsabilidad de los jueces, de las juezas, de mantener el control, por ejemplo, de las audiencias, ¿no? O en este caso, mantener la calidad y la comprensión de las sentencias, ¿no? En ese sentido, pues creo que lo que una vez más hacemos énfasis desde México Evalúa es la necesidad de contar con una visión sistémica. Todas y cada una de las partes que participan en el proceso penal son fundamentales, y pues en ese sentido, pues platicar ahora con Javier Carrasco, que él ha sido un elemento fundamental en este seguimiento a las audiencias. Desde el IJPP también se han hecho diversos ejercicios, diversos instrumentos para tratar de dar seguimiento a lo que está aconteciendo en las salas de juicio oral penal, ¿no? Desde el inicio de la implementación de la reforma. Y en ese sentido, Javier, y con esta visión como más sistémica, repetirte la pregunta, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los elementos clave para asegurar la calidad de la justicia, sobre todo como ahora estamos analizando en la justicia penal federal? Muy bien, muchas gracias a México Evalúa por la invitación, y les voy a hablar un poquito primero, voy a tomar un minuto o dos, sobre la experiencia que hemos tenido como Instituto de Justicia Procesal Penal en la observación de audiencias. Esta semana el instituto cumple 14 años de vida como organización civil, y desde un inicio, hemos apoyado en su momento en la implementación y después en la consolidación del sistema acusatorio, con la idea y el objetivo primordial que creo que debemos siempre ponerlo sobre el centro de la justicia. El objetivo de un sistema acusatorio es ponerle ese rostro humano a la justicia. Es que la persona víctima, la persona imputada, vea de frente a la persona juzgadora que va a tomar decisiones que le va a afectar su vida. Pero no solamente que la vea, que comprenda y entienda lo que está ocurriendo dentro de la audiencia. Y creo que ese es uno de los primeros objetivos en el respecto a los derechos humanos y el indicador clave. Las personas comprendieron todo el proceso, lo comprendieron a tal forma de que pueden participar. No solamente se trata de que estén ahí sentadas, sino que comprendan todo. Entonces, si seguimos utilizando un lenguaje ajeno, ya desde ahí les estamos negando ese acceso a la justicia. Pero no solamente las personas juzgadoras, también las fiscalías, la asesoría de la víctima, la defensa, la calidad en cómo defienden a la parte que representan va a ser bien importante. Pero en esta observación de audiencias, en este reporte que nos acaban de presentar, pues todavía vemos que hay muchísimas deficiencias, ¿no? Y esto nosotros lo comenzamos a identificar
desde el 2014, 2015, cuando nos dimos a la tarea de observar audiencias en diversos estados, cuando en ese momento iniciaban o ya estaban implementando la reforma. Y a través de lo que observábamos en ese momento, identificar que había un exceso de lectura, había un exceso de repetición en la audiencia inicial, primordialmente la que observamos. Quisimos medir si las personas víctimas e imputadas diferenciaban entre lo que entendían en el sistema escrito y en el sistema oral, y nuestras conclusiones es de que no comprendían porque el lenguaje nunca cambió. No había mucha diferencia, la diferencia es de que estaban frente a frente. Con estos resultados creamos unas guías de litigación, una guía de litigación en audiencia inicial para fiscalías, otro para defensas y otro para personas juzgadoras, y esas guías las seguimos utilizando en las capacitaciones que damos y también ahí tenemos una guía de exclusión de medios de prueba obtenidos por tortura. Entonces, en esto fue como los derechos humanos que tienen las personas, pero ya cómo se materializan dentro de la audiencia. No se trata solamente de llegar a la audiencia y estar leyendo, porque pareciera que se reemplazó un juicio escrito por uno oral, y en una de las conclusiones decíamos, pues esto parece un ritual procesal frente a una cámara, frente a una persona juzgadora, porque no se trata de leer. Pero ahorita en la observación que hace México Evalúa en este año, que nos dice, todavía se detecta ese exceso de lectura. Después diseñamos en los últimos 3 años un ejercicio donde observamos más de 100 audiencias en 7 entidades federativas, con el indicador de cómo las personas juzgadoras a niveles estatales juzgan con enfoque de género e inclusión social. Entonces tenemos unos instrumentos desde la audiencia inicial, intermedia y juicio oral, si las personas juzgadoras aplican los enfoques diferenciados. Algunas sí, identificamos muy buenas prácticas de varias personas, y algunas otras personas juzgadoras pues, que se necesita mejorar. Entonces estos insumos nos dieron para trabajar con las personas juzgadoras y poder como pues indicar cómo pueden llevar a cabo o cómo pueden implementar todos los protocolos que la Suprema Corte ha publicado sobre enfoques diferenciados. Pero no solamente identificamos los retos de personas juzgadoras, las personas litigantes tienen una obligación, porque a veces con los protocolos como se publicaron por la Suprema Corte, parece que pensamos erróneamente que solamente aplica a las personas juzgadoras, pero para que una persona juzgadora pueda tomar una decisión con enfoques diferenciados, eso significa que en un sistema acusatorio, las fiscalías, la asesoría de la víctima y las defensas deben de investigar y litigar con enfoques diferenciados. ¿Cómo vamos a saber contexto de las víctimas o el contexto de las personas imputadas si las personas que litigan no lo litigan de esa manera, no le indican a la persona juzgadora todos estos contextos? Entonces ese es un reto que hemos incluido en nuestras capacitaciones para las personas que litigan. Y en este contexto observamos audiencias de control de detención, por qué hay ilegalidad. Y analizamos 3 casos específicamente sobre suspensión condicional del proceso en un estado, donde eran delitos de índole sexual, y en la toma de la decisión para la suspensión condicional no se tomó en cuenta el enfoque diferenciado, no se tomó en cuenta las necesidades de la víctima, la reparación integral. Entonces, todo esto lo logramos obtener por observar, y creo que el ejercicio de observación de audiencias es sumamente importante, más ahora, bueno, siempre lo ha sido, pero ahora más por la reforma que viene. Entonces, sería importante que como sociedad civil observemos a las personas juzgadoras electas por voto popular versus las que no son electas por voto popular, y ver si hay diferencias, ver los retos, porque no podemos quedarnos 8 años sentados en ver la curva de aprendizaje, porque la vida de las víctimas y las personas imputadas, el día 1 que cambie todo esto, deben ser respetadas. Y también realizamos una campaña de observación de audiencias, porque creo que es importante tomarnos un paso hacia atrás. ¿Cómo logró México Evalúa llegar a ver audiencias? ¿Cómo logramos nosotros como instituto observar estas 100 audiencias? Nosotros lo logramos porque firmamos convenios con 7 tribunales, nos permitieron el acceso a la audiencia.
al registro digital, pero también nos interesa que pongamos, como lo hacíamos anteriormente, aunque esto toma más recurso, de que cualquier persona que esté interesada en sentarse, en acudir a un tribunal, sentarse con una libreta o con un tablet a observar y a documentar, eso debe de ser. Entonces hicimos un ejercicio que se llama ¿qué tan públicas son las audiencias públicas penales en México? Esa fue nuestra pregunta. Observamos 40 audiencias en 16 diferentes estados con un grupo de personas que las capacitamos para eso, con unos indicadores, y desde la distancia, ¿dónde están ubicadas las salas de audiencias? Desde ahí, si una persona ciudadana, y también queremos ver qué tan públicas son para las personas víctimas y sus familias, o las personas imputadas y sus familias, desde la distancia es un reto. El costo para llegar a los centros de justicia es otro reto. Y después ya cuando llegas al filtro de seguridad, en algunos estados, si no llevas una INE, no te dejan entrar. Si llevas un celular, no te dejan entrar o lo tienes que dejar ahí guardado. No todos los estados tienen un lugar para resguardar tus pertenencias. Si no les das el nombre del proceso, tampoco te dejan entrar. Y si llevas una niña, niño o adolescente contigo que no lo puedes dejar tirando en tu casa, pues tampoco puedes entrar. Entonces, desde el primer filtro, podemos llegar a una conclusión que no son tan públicas las audiencias públicas. Y después de la pandemia, muchos estados crearon tanta restricción por la pandemia que ahorita ya no hay pandemia, pero siguen esas restricciones. Ya después, cuando logras pasar el filtro, señalizaciones, faltan muchas. Entonces, una persona con discapacidad, hay trabas. Ya después, cuando llegas a la sala, no hay un espacio, en algunos estados sí hay un espacio donde te indique dónde están las audiencias, en otros no. Y después, si la audiencia ya inició, en muchos estados no te dejan entrar. A diferencia del sistema chileno, que creo que en el sistema chileno la puerta está abierta y tú puedes entrar y salir de esa audiencia cuando quieras, siempre y cuando no la obstruyas. Y ya después logras sentarte ahí y el lenguaje es totalmente ajeno y las partes están sentadas sin debatir. Entonces hay muchos retos de esta publicidad. Creo que los hallazgos que tenemos le puede ayudar a los tribunales en crear sus políticas de acceso y de transparencia a las audiencias, porque parece que por decreto constitucional, con poner la palabra y publicidad, significa que las cosas se dan por magia. Entonces ahí tenemos ese ejercicio interesante que lo logramos implicar en 16 estados, 5 o 6 audiencias fueron a nivel federal y el resto fueron estatales, pero esta pregunta de qué tan públicas son. Y si las audiencias no son tan públicas, pues entonces, ¿cómo sabemos si los derechos humanos de las personas víctimas imputadas verdaderamente se están respetando? Algunas de las cosas que sí preocupan son, por ejemplo, yo capacito a estudiantes en técnicas de litigación en competencias y siempre les decimos, tienes que hablar en hechos que las personas te entiendan. En los plazos, por ejemplo, me llamó mucho la atención el plazo de cierre de investigación, donde vemos que no hay ningún razonamiento, nunca se aplica el plazo razonable con los 4 criterios orientadores de los casos Garibaldi contra Brasil, Digno Ochoa contra México, que son 4 criterios que la fiscalía debe de argumentar, la defensa contraargumentar y la persona juzgadora razonar. Pero parece que pues uno pide 2 meses, el otro pide 1, hacen una fórmula matemática, es una decisión salomónica. Y toda la parte de medidas cautelares, que es lo que el instituto ha estado siempre trabajando, sí nos preocupa que las unidades de medidas cautelares pueden elaborar sus opiniones técnicas de riesgos procesales, pero en la audiencia las partes no las invocan y no las saben utilizar. Sí. Y bueno, y con esto concluyo, y en la segunda sesión les puedo hablar más de lo que hacen. Gracias. Mil gracias. Digo, creo que podríamos estar horas y horas hablando de lo que sucede en las audiencias y en las sentencias en materia penal, pero agradecerles, primero que nada, la claridad de sus exposiciones, la sinceridad de los problemas con los que sabemos que se están enfrentando pues las personas cuando llegan a proceso penal y la responsabilidad de las autoridades. Ya vamos un poquito pasados de tiempo. Les pediría pues que la segunda intervención sea de 3
4 minutos máximo, un poco para ir hacia el cierre de este conversatorio. Y pues en términos generales, como ¿cuáles consideran ustedes que frente a esta reforma judicial que se nos empalmó con todos estos retos que todavía tenemos en materia de la reforma de justicia penal, cuáles son uno o dos puntos claves que ustedes consideran que se debería de poner especial atención para poder seguir observando y proponiendo soluciones que nos den mayor calidad en la justicia? Y seguimos el mismo orden en el que empezamos. Adelante, juez Octavio. Gracias, muy amable. Bastante interesantes las opiniones y reflexiones de los compañeros del panel. Comparto en su mayoría las mismas. Y bueno, con respecto a este tema que tiene este reporte, que es calidad de la justicia, como parte de ello hay que atender, yo identifico probablemente, son varios y se han esbozado en el trabajo que se ha elaborado, pero tendría dos aspectos que forman parte también integral o tienen que atenderse para poder generar ese servicio público, que es la justicia y la administración de justicia, y es la celeridad, esto en tiempo, hablando de factor tiempo, y la simplificación. Y la simplificación la han tratado de los compañeros de manera muy atinada. ¿Y qué tenemos con la celeridad? La celeridad en el proceso. En este caso, el propio marco constitucional y legal no establece el tiempo que debe durar un proceso. Pero esto probablemente tenga varias variantes o varias cuestiones por las cuales no puedan atenderse de manera puntual esos temas. Esto es un sistema recursal, algunas otras circunstancias que impiden en su momento llevar a cabo la audiencia. Y una problemática, bueno, la resolución de ese asunto. Y una problemática que está muy bien definida en este instrumento que nos han compartido es el por qué no se generan las audiencias en los tiempos que establece la propia ley y por qué en este caso se difieren las audiencias intermedias. Y bueno, en este caso es oportuno indicar que el nuevo sistema o el sistema constitucional o por el que descansa este sistema procesal penal en dos figuras muy importantes, que es la justicia alternativa y la justicia restaurativa. Y tenemos figuras como son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y también el procedimiento abreviado como una forma de terminación anticipada, cuyo origen lo es uno de los sujetos procesales, una de las partes, y es el agente del Ministerio Público. En este caso, en el momento de que se potencialice el uso de este tipo de salidas alternas y terminaciones anticipadas, los procesos penales que son sometidos a la competencia de los órganos profesionales, en este caso de cualquier orden, tanto local como federal, podrían cumplir con ese presupuesto de celeridad. Y no únicamente eso, sino generar algo en la sociedad que es lo que generó principalmente este cambio de proceso penal. La pronta y la reparación del daño. Es eso en lo que se traduce. También con ello se cumple lo que es la sanción al culpable, la protección al inocente y el esclarecimiento de los hechos. Estas tres fórmulas, estos tres métodos que dan, esos tres métodos, salidas alternas y terminación anticipada, abonarían en mucho a generar una celeridad en los procesos. Y claro, un factor positivo en la sociedad que le permitiría tener un resultado en el menor tiempo posible, en este caso de que se potencialice. Es una muy buena área de oportunidad, se tiene perfectamente identificado, y bueno, el que se difiera tantas veces una audiencia intermedia para poder agotar la posibilidad de concluir en una de estas salidas, pues también resulta ser no un derecho, sino una posibilidad que resulta de mayor beneficio a la parte imputada y también a la víctima ofendida. Pues de esa manera se puede generar a través de los mecanismos que establece la propia ley una salida de esta naturaleza y una pronta satisfacción respecto a la reparación del daño. Y otro tema, la simplificación, que tiene que ver directamente con la calidad del servicio. Y como lo han mencionado, una gran área de oportunidad es que en este caso los operadores tengamos un lenguaje
simplificado, un lenguaje fluido, un lenguaje que pueda ser comprendido por las personas. Esa es una tarea, y esa es una tarea y una cuestión que aún tenemos pendiente. Algunos de los operadores venimos de un sistema muy formalista, en el cual consideramos que si no se genera un pronunciamiento exacto de respecto a un tema, puede generar en un momento un vacío de fundamentación o motivación. Pero bueno, tenemos que superar ese tema y generar ese tema relacionado con la simplificación del lenguaje y la simplificación también de los procesos. Lo han referido lo relativo al proceso o a la atención al principio de publicidad. Hay que simplificar para generar un mejor acceso a las salas. Lo ha referido también uno de los panelistas, completamente de acuerdo. Son cuestiones operativas que podrían significar poco, pero representarían una gran oportunidad para fomentar ese principio de publicidad. Es mi intervención, muchas gracias y sigo la orden. No, mil gracias, juez, y pues muy contentas de haber podido contar con su participación en este evento. Creo que es muy rico para el Consejo de la Judicatura en el contexto en el que estamos, pues que ustedes sigan trabajando, ¿no? Este tema de las guías para las audiencias y muchas herramientas que ustedes han generado por muchos años, seguramente tendrán que ser pues utilizados por las personas que lleguen a ocupar los cargos judiciales, y en ese sentido, pues, que cuenten con nosotros para poder ir mejorando y proponiendo políticas judiciales que les ayuden a ustedes también a ser un poder judicial legítimo y de calidad. Muchísimas gracias, juez. En el mismo sentido, Omar, ¿cuáles crees que sean un par de recomendaciones puntuales en el contexto que vivimos para mejorar? Sí, un poco, ya lo había adelantado, y creo que tiene que ver con la fundamentación y motivación, ¿no? Ahí creo que tenemos que, como sociedad, como organizaciones también, encontrar mecanismos certeros para lograr valorar si hay una verdadera o correcta fundamentación, ¿no? Ahí en el estudio hacían énfasis en dar o establecer mecanismos para hacer sentencias un poco más homogéneas. Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ser uno de los retos. Yo creo que tenemos otros problemas mucho más complejos, y creo que el uso de los precedentes va a ser una cuestión más importante que tener algunos apartados como específicos o estandarizados, que se puede resolver muy fácil, ¿no? Ahí el Consejo, como ustedes han dicho, ha trabajado en algunos aspectos. Reducir las transcripciones es fundamental. Aprender a usar los precedentes, ¿no? En 2001 tuvimos una reforma que incorporó los precedentes además con las tesis, y yo creo que no se atendió eso, y ese es el verdadero reto que tenemos hoy en día, que las y los jueces, las y los órganos jurisdiccionales, en un contexto en el que muchos de ellos van a llegar sin saber hacer una sentencia, y tristemente sin haber leído seguramente alguna sentencia en su vida, van a tener que aprender a usar un sistema de precedentes. Creo que ahí está el reto. Tenemos que, como sociedad, encontrar mecanismos mucho más certeros para asegurarnos que tengamos una suficiencia argumentativa, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿cómo decimos que está bien o mal fundamentada? Si se cuestionó la decisión y se revocó, si se validó la decisión, si nos convence o nos gusta, si le pusieron un pandita, ¿no? O sea, creo que ese es el tema central que nos debería ocupar como sociedad, primero para encontrar estándares de algún modo objetivos que nos permitan dar certeza, primero, de que está bien argumentada, dos, que no le están dando la vuelta a los precedentes, o que tres, pues que no los están obviando o que no los están soslayando. Creo que ese es nuestro reto. Creo que el futuro en términos de análisis de la justicia tiene que centrarse ahí. Muchísimas gracias, Omar. Y totalmente de acuerdo, creo que la parte
sustantiva, el corazón de los derechos y la importancia de recuperar, mantener y difundir los criterios que ya han avanzado en la protección de derechos es fundamental en este momento. Estoy viendo que ya nos están llegando algunos comentarios de las personas que nos están siguiendo en redes. En particular, veo por ahí algunos comentarios de Roberto Castañeda en materia de Defensoría Pública. Al final de la participación de Javier haremos algunos comentarios sobre esto. Les invito a todas las personas que nos están siguiendo, si tienen alguna pregunta, que nos las formulen a través de nuestras redes. Y adelante, Javier, un par de recomendaciones en el contexto en el que estamos. Muy bien, pues seguimos insistiendo desde la sociedad civil que esta reforma debió de haber iniciado por la puerta y no por el techo. La reforma debió de haber iniciado con las policías, la investigación, la fiscalía, fortalecer a las asesorías de las víctimas, fortalecer a las defensas públicas, y porque todos los males se quisieron se quisieron como concentrar en las personas juzgadoras, y aunque sí hay muchos retos en los tribunales y se necesitaba hacer ajustes y cambios, pero creo que esta reforma debió haber iniciado en la puerta de entrada y no en el techo. Y vamos a tener consecuencias de eso, ¿sí? Vamos, porque ahorita lo dijo Omar, va a haber personas juzgadoras que lleguen que posiblemente nunca hayan leído una sentencia, entonces es como iniciar otra vez de enseñar qué es el sistema acusatorio en la parte acusatoria. Esto no está abordando todos los otros temas, lo civil, familiar, laboral, ¿no? Entonces ese va a ser el gran reto de capacitar a todas las personas que lleguen como de cero. Las fiscalías representan muchos retos y lo vimos aquí en el observatorio. Las asesoras de las víctimas que francamente se sientan ahí solamente para decir, pues estoy de acuerdo con la fiscalía, y eso cuesta mucho para tener eso solamente. Las defensas públicas se nos han olvidado, las hemos abandonado con faltas de recursos. Cuando un defensor público o privado es aguerrido, también como que lo tratan de cambiar o lo criminalizan. No se les da como esa atención a todas las personas de seguridad y etcétera. Y ya en cuestión de la accesibilidad, lo que había dicho, ¿no? Cómo podemos medir si esta reforma está bien o no, si no podemos acceder a las audiencias. Y si accedemos a las audiencias, no entendemos lo que está ocurriendo. Entonces va a ser muy importante que los tribunales, uno de los objetivos de esta reforma era de que estaba muy alejados de la ciudadanía. Pues entonces es una oportunidad de oro para que los tribunales abran sus espacios, flexibilicen la accesibilidad, la transparencia, y hasta también expliquen sus decisiones sin caer en el populismo. Entonces va a ser bien importante que las decisiones de las personas juzgadoras se enfoquen en la ley y no en la parte populista o la parte que genera más votos y más likes en TikTok, ¿no? Eso va a ser bien importante porque vemos ahorita las campañas y gana el que tiene más TikToks ahí. Y eso va a ser el lenguaje, que sea un lenguaje que pueda ser entendible para las personas, para la ciudadanía en general. Y también lo que me preocupa es la parte de derechos humanos. Estamos hablando de precedentes, derechos humanos, la convencionalidad, que esta reforma no solamente fue la reforma del Poder Judicial, fue la supremacía constitucional. Entonces, somos parte, México va a seguir siendo parte o no del sistema convencional. Vemos las declaraciones de ayer o antier sobre la desaparición, eso fue desafortunado. Entonces, somos parte del sistema universal e interamericano. ¿Qué va a pasar con todas las sentencias de la Corte Interamericana en contra de México que están llegando una tras otra? Las personas juzgadoras, ¿las van a seguir? ¿No las van a seguir? ¿Somos o no somos parte? Entonces, todos estos son los retos que enfrentamos, no solamente poder ver a la audiencia, pero hay retos muy profundos que es importante que debemos de debatir a nivel nacional desde la sociedad civil y de las autoridades. Entonces, con eso concluyo.
Mil gracias, Javier. Pues estamos recibiendo algunos comentarios por parte del público. En particular, Roberto Castañeda hace énfasis en la necesidad también de hablar sobre las medidas de protección que deberían de tener, por ejemplo, los defensores públicos, pero creo que esto en realidad debería de ser contemplado también para el personal del Poder Judicial, para los ministerios públicos. De repente se nos olvida que las instituciones, lo más importante y ahora sí que con lo que se trabaja es con las personas que trabajan en ellas, y si no tienen estas seguridades físicas, psicológicas, pues creo que también esto termina en detrimento de la calidad de la justicia cuando las personas son vulnerables a este tipo de ataques y no hay mecanismos o formas de asegurar que el ejercicio de la profesión como defensores, como ministerios públicos, como jueces, está ahí, ¿no? En ese sentido, creo que también, sin duda, es un elemento muy importante a considerar. Y también, por ejemplo, también tenemos los comentarios de Francisco en cuanto a estrategias de inteligencia artificial y tecnología. Creo que aquí el juez Octavio nos comentó del uso, por ejemplo, de videoconferencias, ¿no? Pero creo que con tanta tecnología que tenemos hoy en día, en todo momento, todas las instituciones deberíamos de empezar a explorar de qué manera podríamos mejorar el sistema a partir del uso de la tecnología, y en particular el comentario lo hace en términos de análisis de Big Data, ¿no? Que eso podría corresponder, por ejemplo, a las fiscalías, a las policías, ¿no? Pero creo que también dentro del ámbito del Poder Judicial debería de, pues, instrumentarse estas herramientas que permitan poder interrelacionar casos, no sé, identificar sentencias, precedentes, etcétera. Creo que hay varios proyectos que en la actualidad ya corren dentro del Poder Judicial Federal y que también sería importante tenerlos a la orden. Ya estamos muy rebasados de tiempo. Quisiera hacer una recapitulación muy rápida de las recomendaciones. Ahora sí que seguimos en contacto con todas las personas que nos han escrito. Si tienen igual algún comentario, pues están en nuestras redes. El documento que hoy presentamos está ya disponible en las redes de México Evalúa, y pues a manera muy general de todo lo que se ha hablado en este espacio, y agradecerles una vez más, Omar, Javier, Octavio, su colaboración para presentar este informe, y pues también nos da ánimos para seguir, y ahora con más ahínco, ¿no? En la necesidad de observar lo que sucede en las audiencias y cómo se presentan las sentencias desde el punto de vista del Poder Judicial, pero sobre todo no perder esto que se plantea en los comentarios que nos puntualiza Javier, también desde el punto de vista de los litigantes, ¿no? Y en ese sentido, coincido totalmente con el juez Octavio en que se tendrían que empezar a aprovechar otras herramientas que nos hagan más eficientes en tiempo los procesos penales, ¿no? Por ejemplo, los MASC, los abreviados, ¿no? Y sobre todo estar como muy atentos a lo que implican los derechos de las personas, en particular la reparación del daño. Creo que hay una gran coincidencia entre todos los panelistas y el estudio en la necesidad de simplificar el lenguaje, en los procesos y el acceso, incluso desde la ubicación y la forma en la que uno accede a las salas de audiencia, ¿no? De repente, como personas usuarias o como medios de comunicación es mucho más fácil reportar pues los comunicados que hacen las fiscalías, porque sigue siendo muy difícil
de repente acceder a las salas de audiencia, ¿no? Si estas no se transparentan, si estas no son públicas, pues la verdad de nada sirvió todo este cambio que pretendía legitimar sobre todo a lo que sucedía en la primera instancia. El fortalecimiento de la primera instancia es indispensable para poder seguir teniendo avances en términos de justicia. Totalmente de acuerdo y seguramente se están haciendo esfuerzos importantes desde la dirección a cargo de Omar para que estos precedentes, estos derechos que ya han sido reconocidos puedan seguir avanzando y tener difusión entre las personas que ahora van a acceder a los cargos jurisdiccionales. En términos de las sentencias, evidentemente, y creo que se ha hecho esfuerzos desde diferentes órganos jurisdiccionales para que éstas sean más comprensibles. Por ahí tenemos algunos ejemplos muy valiosos de sentencias para la comprensión de niños en otras materias, ¿no? En materia administrativa, por ejemplo, lo cual es súper importante. Porque justo alguno de los argumentos que se dieron para justificar esta reforma judicial en la que estamos inmersos es la lejanía del lenguaje, de comprensión de lo que sucede en las audiencias hacia las personas ciudadanas, ¿no? Y en ese sentido creo que también el esfuerzo que se está haciendo para hacer más comprensibles las sentencias es súper importante. Y este tema que se mencionaba en cuanto a la convencionalidad, ¿no? Al mismo tiempo de difundir los precedentes, ver que los derechos que han sido reconocidos y ampliados a través de tratados pues se sigan respetando y que se sigan utilizando para proteger los derechos de las personas. Con esta recapitulación, digo, la verdad es que es mucha, ha sido muy rica la conversación, han sido muchos elementos con los que nos quedamos. Quisiera cerrar con un dato que ahorita nos presentó Alejandra y que me llama muchísimo la atención. O sea, de 6 sentencias, 4 fueron absolutorias y fueron por deficiencia probatoria de la Fiscalía. A estas alturas del partido no se vale que los juicios se caigan por deficiencias probatorias de los ministerios públicos. Necesitamos actuar y comunicarnos entre instituciones para ver qué es lo que está pasando, porque como lo hemos insistido, la reforma judicial no nos va a cambiar de un día para otro los resultados en materia de justicia. Tenemos que actuar todas las instituciones con el apoyo de sociedad civil, de la academia, como ya lo mencionaba Javier hace rato, con la escucha de las víctimas, ¿no? Para poder tener mejores resultados en términos de justicia penal. Y pues nada, simplemente agradecerles a todas, a todos quienes nos siguieron en las redes sociales, a Omar, a Javier, a Octavio, a Priscila, felicitar a Alejandra y a todo el equipo que estuvo detrás de este estudio, al equipo de México Evalúa, al área de comunicación, de diseño, de edición, a nuestra directora Mariana Campos por la oportunidad de presentar este estudio y pues seguimos al pendiente si nos dejan algún contacto o si nos quieren contactar a algunos de los ponentes para hacernos llegar sus preguntas, estamos a la orden y pues muchísimas gracias y otra vez felicitarles y les vamos a compartir el estudio pues ya en todas nuestras redes. Muchísimas gracias, Susi. Con esto cerramos nuestro evento y les agradecemos a todos su participación, a nuestros invitados y a todos los que nos siguieron en redes sociales. Y como lo mencionaba Susana, toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.mexicoevalúa.org. Muchísimas gracias y buena tarde a todos.